Este recorrido por la estructura, pensando en un recorrido que tiene que ver en realidad con un entramado de géneros dramáticos, ¿no? Es decir, hay opciones para definir la estructura. Ya estuvimos viendo que la división en escenas, por ejemplo, pensando en estos determinados criterios de división en escenas, era un modo de trabajar la estructura. Que sería como el modo más estructural, perdón por la redundancia, pero como para llamarlo de algún modo. Y ahora yo lo que les estoy planteando es una hipótesis que tiene que ver con pensarla desde una relación entre los dos géneros dramáticos, la tragedia y la comedia. Es decir, como que esa tragicomedia, esa idea de tragicomedia está como condicionando todo lo que tiene que ver con el armado dramático. Entonces, vamos a ir viendo algunos ejemplos textuales de cada uno de los actos en donde vemos esta idea de cómo funciona la perspectiva genérica. Yo aquí les dejo estos ejemplos, no sé si se ven del todo bien, son todos del acto primero. El primero es un diálogo entre Fabia y Tello, ¿sí? Fíjense que es como al principio, es este diálogo que yo ya mencioné, en donde se produce este diálogo que es bien característico de los criados de la Celestinesca. Y fíjense que está una idea que es importante, que es dos ideas importantes en realidad, que tienen que ver con esto que yo les decía hace un rato. Tienen que ver, por un lado, con códigos de la materia cómica, pero por otro lado son códigos que pueden reformularse y releerse a la luz del desenlace como elementos que están marcando la ironía trágica. El primero de estos elementos tiene que ver con la mención de la cadena, ¿sí? La cadena está todo el tiempo como intercambio entre, o como muestra, como cifra de los intercambios que son siempre materiales entre Fabia y Tello, entre Fabia y don Alonso. Es el modo que don Alonso va a tener para ganarse a doña Inés. Es decir, tenemos el cruce, esto que ya hablamos, ¿no? Como el cruce, la presencia de lo material propio de una tradición literaria frente a la necesidad de conseguir el amor que estaría funcionando desde otra tradición literaria, ¿sí? Entonces, bueno, a eso me refiero cuando digo que esto después se va a poder resignificar en términos de ironía trágica. Por otro, digo, la presencia de la cadena como un elemento de intercambio que nos está marcando que ese enamoramiento, ese amor, no es tal como se está describiendo en las partes más líricas del texto dramático. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, tenemos esta caracterización de la materia celestinesca que nos sirve para pensar determinados procedimientos para lograr la comicidad. Pero por otro lado, también tenemos, y esto lo quiero marcar aquí, donde dice don Alonso, donde le pregunta a Fabia: ¿con qué te podré pagar la vida, el alma que espero, Fabia, de esas santas manos? Y Tello inmediatamente dice: ¿santas? Y Alonso dice: pues no, si han de hacer milagros. Y Tello inmediatamente dice: de Lucifer, introduciendo todo lo que tiene que ver con la construcción demoníaca del personaje de Fabia. Esto me interesa más allá de para pensar la construcción de los personajes ni para lograr la comicidad, por otro rasgo, que es algo que vamos a pensar también en la construcción del personaje de don Alonso y en la construcción del personaje de don Alonso como un personaje trágico. La tragicidad de este personaje en algún punto parecería provenir de una suerte de anacronismo, ¿no? Parecería provenir de una suerte de personaje que no entiende, de la misma manera que no entiende que esa copla inicial está anunciando su muerte, no entiende el mundo en el cual se está desarrollando. O sea, el único mundo que entiende don Alonso es un mundo, digamos, en donde parecería ser un mundo artificial, en donde se reconstruye todo un ambiente cortesano, en donde se reconstruye un ambiente de justas, en donde hay disfraces de por medio. Es decir, ese sería el espacio dramático en el cual don Alonso se siente cómodo. Cuando don Alonso sale de ese espacio dramático, ¿sí? La salida de ese espacio dramático involucra el camino, la noche, el partir de la ciudad. Bueno, digo, cuando sale a ese otro espacio dramático, la única resolución que puede encontrar es la muerte, ¿sí? Porque don Alonso es un personaje que digamos, está como trasplantado de este otro espacio temporal
que se elige para hacer transcurrir la obra. Digo, esto es interesante porque acá es como cómicamente se esboza esta incapacidad de entendimiento que tiene don Alonso, incapacidad de entender el mundo del afuera. Bien, el otro ejemplo que no se ve demasiado bien es el que corresponde a los versos 342 al 367. En este parlamento es la parte que se muestra esta entrada de Fabia en el espacio interior de doña Inés y de su hermana doña Leonor, y en donde hay una especie de descripción de todos los objetos que Fabia lleva, de todas las cosas que Fabia hace, ¿sí? Ocupa entre los versos 342 y 367, ¿sí? Después cuando lo puedan ver en el texto, que lo van a ver mejor, bueno, recuerden que corresponde a estas secuencias cómicas del primer acto, ¿sí? Esto en cuanto a la construcción del personaje. Lo que viene después, ¿sí? Que esto ya está un poco más grande y se ve de manera un poco mejor, tiene que ver con una escena que es una escena propia de la comedia urbana, ¿sí? Que es una escena en la reja de doña Inés, que ocupa de los versos 623 al 706. Siempre en estas escenas de estos espacios medio liminares, creo que conversamos de eso en relación con la dama boba, siempre se producen malos entendidos, intrigas, intercambio de parejas, ¿sí? Esto es como un tópico de la comedia cómica y paradójicamente la noche colabora para estas situaciones de enredos. Esto es interesante porque después la noche va a adquirir otro significado, ¿sí? Otro significado que comienza a ser construido por el personaje de don Rodrigo. Podríamos pensar que si el personaje de don Alonso es el disfraz, es el anacronismo, es la irrupción de un mundo que es ajeno al mundo que quiere, digamos, al cual quiere enfrentarse don Alonso, ¿sí? Don Alonso es como un personaje anacrónico, podemos pensar que la figura de don Rodrigo es el personaje que se identifica con lo trágico, con la noche, con la oscuridad, ¿sí? Esto es importante porque después vamos a poder pensar alguna suerte de contrapunto más allá de el que ocurre dentro de la trama dramática entre ambos personajes. Entonces fíjense que acá les traje marcada la escena esta en la reja de doña Inés. Tranquilamente podría ser la escena posterior en donde va don Rodrigo con don Fernando a pedir la mano de las hermanas a Pedro. Y por otro lado, que eso también es una escena propia de la comedia urbana, si se acuerdan encontramos situaciones similares en La Dama Boba, pero por otro lado rescato también acá los versos que van entre el 816 y el 887, porque son versos que marcan entonces este parlamento del fin del acto de Fabia, que está entre los versos 816 y 887, lo que hacen es revitalizar la metáfora de la muerte por amor con que don Alonso ha iniciado el acto y con que don Alonso va a iniciar el acto segundo, a partir de determinadas marcas de ironía trágica, ¿sí? Yo acá les pongo como ejemplo, cuchilladas y lanzadas dio en los toros como un Héctor, 30 precios dio a las damas en sortijas y torneos, armado parece Aquiles, mirando de Troya el cerco, con galas parece Adonis y termina mejor fin le den los cielos, ¿sí? Entonces, esto es importante, esto es interesante porque lo que hace Fabia es contar de alguna manera, ¿sí? Lo que don Alonso ha hecho frente al rey en Valladolid en una fiesta, ¿sí? Va a anticipar lo que va a pasar en las fiestas próximas, ¿sí? Pero lo interesante es que lo compara con Aquiles y con Adonis, es decir, con dos héroes que tienen un final luctuoso, y por eso mismo la propia Fabia dice mejor fin le den los cielos. Piensen que venimos de una intriga, en esta intriga de la reja. Yo no sé si ustedes recuerdan cómo es la intriga de la reja o si todavía no la leyeron, más o menos se
se las resumo un poco. En esa entrada de Fabia a la casa de doña Inés y doña Leonor, le lee un soneto que le escribe, diciendo que se lo escribe un caballero y le pide una respuesta, ¿sí? Para que el caballero se lo escribió a la dama y le pide una respuesta. Medio con este engaño, doña Inés logra que doña Inés le escriba a don Alonso citándolo en la reja. Cuando se cita en la reja, doña Inés le deja su listón, es decir, una cinta que es como una prueba del encuentro, y entonces justamente llegan don Fernando y don Rodrigo, don Rodrigo es el contendiente de don Alonso en el amor de doña Inés, y don Fernando es quien pretende a doña Leonor. Ven el listón y como no saben a cuál de los dos varones esto se lo dejó alguna de las hermanas, lo cortan por la mitad y se lleva un pedazo cada uno. En esa situación llegan Tello, don Alonso, se escapan entonces estos dos caballeros, queda la capa de don Rodrigo en la reja y Tello la agarra y se la queda a él. Es decir, toda esa escena de enredo y de intrigas y de dobles amores podría apuntar a que esto luego se va a tener que resolver de un modo similar al de la dama boba, ¿no? Con un doble casamiento, con alguna que otra intriga, algún que otro duelo, pero no mucho más. Sin embargo, acá tenemos a Fabia con este parlamento que al relatar estas hazañas del caballero frente al rey en Valladolid, hace estas comparaciones, opina mejor fin le den los cielos, que puede, o sea, que también está pensado como un efecto de comicidad, pero funciona desde la ironía trágica. Y por último, termina el acto con déjame a mí tu suceso, don Alonso ha de ser tuyo, que serás dichosa, espero, con hombre que es en Castilla, y la manera de cerrar el acto es la gala de Medina, la flor de Olmedo. Es decir, con esos dos últimos versos de esa copla que todo el mundo sabe que comienza que de noche le mataron. Entonces eso es interesante para pensar cómo el acto, a pesar de estar planteando fuertemente toda esta cantidad de escenas propias de comedia urbana, a pesar de estar presentando estos personajes característicos de la celestinesca, a pesar de todo eso, manda antes de terminar algún tipo de dato para decir la interpretación no va a ser como todavía hay algún espectador desprevenido que lo está pensando, no va a ser en términos de enredo de comedia cómica. El desenlace va a tener más que ver con la copla que comienza que de noche lo mataron que con todas esas gracias que nos presentaron en el primer acto. Bueno, vamos a pasar ahora entonces al segundo acto. En el segundo acto hay como referencias más constantes entre lo cómico y lo trágico, es decir, más alternancias. Acá yo les traje algunos ejemplos. Una de las cuestiones del segundo acto es que empiezan de manera más clara o mayores las referencias al camino, ¿sí? Al camino entre Olmedo y Medina. O sea, las dudas del caballero entre quedarse, entre ir y venir, atravesar el camino. Digo, se está instalando el camino como el espacio trágico, ¿sí? El camino es el lugar en el que el espectador sabe que se ha producido ese asesinato a traición por la noche. Entonces, instala esta cuestión del camino de manera fuerte para transformarlo en el espacio dramático. Es decir, si el espacio dramático en el primer acto tenía que ver con un espacio con el espacio de la comedia urbana, ya a partir de acá se empieza a instalar el afuera, lo desconocido, la idea de lo extraño, lo extranjero, como un espacio en el cual el caballero, como que duda si va, viene o se queda o se va. Está como todo el tiempo tematizada esa idea de qué es lo que va a ser espacialmente, ¿sí? Acá yo el ejemplo que les traje encima se suma, fíjense que está pensado el espacio físico del camino, encima está acá pensado entre los versos 918 y 931, fíjense en un diálogo entre don Alonso y Tello, fíjense que está la comparación con la historia de Ero y Leandro, ¿sí? Es decir, fíjense que dice, pues yo que hago en venir, Tello de Olmedo a Medina, Leandro pasaba un mar todas las noches por ver si le podía beber para poderse templar.
pues si entre Olmedo y Medina no hay Tello, un mar, ¿qué me debe Inés? Entonces, fíjense que Tello es otra vez quien entiende esta ironía trágica que está planteando don Alonso al compararse, al comparar el camino con el mar que cruza Leandro todas las noches para ir a ver a Ero y en esencia compararse a sí mismo con Leandro, ¿sí? Y Tello es el que, una vez más, interpreta lo que el caballero no entiende. A otro mar se atreve quien al peligro camina, en que Leandro se vio, pues a don Rodrigo veo tan cierto de tu deseo como puedo estarlo yo. Es decir, eh, instala la comparación con Leandro, ¿sí? Si la comparación con Leandro no aporta sentido porque el espectador, y en este caso también el personaje de don Alonso, no comprende el vínculo entre el fin trágico de Leandro y su fin trágico, entonces lo que hace Tello es llevarlo a la realidad y pensarlo, digo, desplazarlo al personaje de don Rodrigo, ¿no? Esto que decíamos, que este personaje es todo oscuridad, bueno, Tello lo está como poniendo en palabras, explicándoselo casi directamente a don Alonso. Algo para añadir de esta primera cita es que todo lo mal que lee don Alonso, Tello lo lee bien, como recién dije, pero esto es una marca de esta metamorfosis anunciada de Tello, ¿no? Está pasando de ser el gracioso a ser un consejero serio de su señor. Hay dos escenas cómicas, muy cómicas, que producen buenas productoras de comicidad, que se intercalan acá. Una es el relato cuando tienen que ir el relato que hace Tello cuando tiene que ir con Fabia a buscar una muela de un ahorcado para hacer un hechizo, que eso ocupa los versos 954 hasta el 975, ¿sí? Y entonces son como unos relatos, es un relato muy gracioso que termina con Tello que se hace pis encima, ¿sí? De mirarme afligido porque sin haber llovido estaba todo mojado, ¿sí? Se asusta porque esta hechicería entiende como que el muerto le está hablando, como que el ahorcado le está hablando, y es una escena cómica que claramente está bien emparentada con la materia celestinesca. El otro intervalo cómico, por llamarlo de alguna manera, es el que ocupa los versos que van entre 1394 y 1552, ¿sí? Que son el de la clase de latín, en donde Fabia entra disfrazada para engañar a don Pedro, que es el padre de las muchachas, y entra con un báculo, con un rosario y con anteojos, y entonces esta escena lo que hace es bajar el riesgo trágico que se está construyendo paralelamente a la copla y lo que vino inmediatamente antes, que ahora lo vamos a ver, que es introducir dentro del campo semántico la idea de los celos y de la muerte directamente. Acá Fabia lo que hace es como bajar con toda esta escena el riesgo trágico. Es una escena bastante parecida a la del maestro de música y a la del maestro que le enseña a leer a Finea, porque juega con el doble sentido, con el sentido literal, con el engañar con la verdad. Tello también entra disfrazado. Entonces la verdad que es una escena que incorpora de manera clara la comicidad y ralentiza el riesgo y la ironía trágica que en este acto van en aumento, ¿sí? La comicidad queda de esta manera igual en este acto encapsulada, ¿sí? Encapsulada en estos dos espacios, en estas dos escenas, en este relato y en esta escena, y esto en realidad de alguna manera también lo que hace es como reforzar un afuera trágico, ¿no? Reforzar una otredad trágica, que es lo que finalmente el espectador sabe que va a imponerse. Hay una crítica que se llama María Gracia Profeti, que creo que ya la mencionamos, y que hace una lectura del caballero a partir de los espacios. Y entonces, bueno, define un espacio interior para doña Inés, para la que dice que nunca sale, a excepción de a misa o a excepción de la feria, pero que va con un disfraz, y dice que Fabia es quien une ambos espacios, ¿no? Que une ambos espacios
a partir de, es la que entra y sale, claro, a partir del engaño. En el primer acto entra en la casa y entre la ropa que supuestamente lleva para lavar, introduce este soneto y luego se introduce a partir de la clase. Entonces dice que Inés es como quien está patrimonio de un adentro. En realidad esta lectura es una lectura bastante organizadora, pero plantea una cuestión de espacios dramáticos un poco trabada, que me parece que en El Caballero no funciona de manera tan trabada, y está bien pensar en una Fabia que circula, en un personaje que circula, pero a mí me parece que es interesante pensarlo como personaje que circula en términos de, digo, como una tradición, ¿no? Como un personaje, digamos, literario. Del mismo modo que Don Alonso es un personaje literario, ¿no? Pero pensarlo en esos términos, como personajes más literarios, más constituidos desde un espesor, de una tradición literaria, que personajes dramáticos. Entonces, en ese punto sí, Fabia podría funcionar como quien articula, no tanto los espacios, sino como articula las relaciones entre personajes en una obra en la cual las relaciones entre personajes no se pueden articular como se las articularía en una comedia cómica, ¿no? Acá hay algo desde el principio que falla en esa articulación, que es lo que va a producir la tragedia, y es por eso que es Fabia la única que es la que tiene la supuesta capacidad de articular esos espacios. Yo les seleccioné además dos escenas que me parecen que también son importantes para seguir esta alternancia del segundo acto como productoras de tragicidad. En primer lugar, unos tercetos encadenados que ocupan un diálogo entre don Rodrigo y su amigo don Fernando, que va desde el verso 1332 hasta el verso 1393. Y estos tercetos me parecen importantes porque queda claro ya que don Rodrigo no es el personaje del enredo amoroso del primer acto, sino que es un personaje que va a llevar en él todos bastantes signos de tragicidad. Así como Tello se da cuenta que peor que el mar que cruza Leandro, más camina al peligro quien está tratando como de desafiar a don Rodrigo, así como Tello ya se lo dijo al don Alonso en la cita que les seleccioné, ahora el diálogo entre don Rodrigo y don Fernando se encarga de dejar en clara esta situación. En primer lugar, fíjense que don Rodrigo, o sea que es un diálogo que está estructurado en tercetos encadenados, ¿sí? Ya sabemos que los tercetos están escritos en metro endecasílabo, y ya sabemos que los endecasílabos en las comedias se utilizan ya sea para temas graves, ya sea son dichos por personajes nobles. Bueno, que este diálogo ya esté en endecasílabos es toda una marca. La otra marca es que se introduce el tema de los celos, ¿sí? Se introduce el tema de los celos. Fíjense que don Fernando se lo dice en el verso 1360, que dice: son celos, don Rodrigo, una quimera que se forma de envidia, viento y sombra, con que lo incierto imaginado altera, un fantasma que de noche asombra, un pensamiento que a locura inclina, y una mentira que verdad se nombra. Y entonces fíjense que don Rodrigo entiende esto, pero fíjense que la solución que encuentra es la muerte. Fíjense que le dice: pues como tantas veces a Medina viene y va don Alonso, es decir, vuelve a instalar el tema del camino, ¿no? ¿Y a qué efecto es cédula de noche en una esquina? Yo me quiero casar, vos sois discreto, ¿qué consejo me dais si no es matarle? Es decir, se introduce el tema de los celos y se introduce el tema de la muerte. Y esto en un diálogo en donde ya se avisó que don Rodrigo en un diálogo después de otro que ya se avisó que don Rodrigo es sinónimo de peligro, ¿sí? Con lo cual esto es interesante para verlo como un diálogo que instala la tragicidad. Y por otro lado, bueno, continúa esta idea, ¿no? En el verso 1377, don Rodrigo dice: yo he de matar a quien vivir me cuesta. Y por otro lado, hay algo que se va construyendo argumentalmente en el segundo acto, que es la instalación de las fiestas a las que va a acudir el rey como centro de la historia. Y esto viene aparejado a otra idea que desarrolla don Rodrigo en estos diálogos y en los que van a venir luego, que tiene que ver con
algo así como el rechazo a don Alonso, no solamente porque está enamorado de la misma mujer que él, sino porque viene de afuera, ¿sí? Hay como todo el tiempo un referirse en el discurso de don Rodrigo despectivamente al caballero porque es de Olmedo y porque viene como a llevarse las mujeres de Medina. Fíjense que dice, en términos de pensar en las justas estas del rey, que dice, si viene don Alonso, ya Medina, ¿qué competencia con Olmedo tiene? ¿Sí? O sea, hay como un rechazo doble en estos diálogos de don Rodrigo. La otra escena que les marqué como productora de cierta tragicidad es la escena en la que aparece el rey, ¿no? Aparece como por primera vez en la obra, digamos que la función del rey no es una función dramática dentro de la trama dramática fundamental, más allá del cierre tradicional de estas obras en donde el rey debe impartir justicia. Pero fíjense que ahora es interesante y es importante marcar esta escena, una escena que está puesta ahí para reforzar la idea de la historia como materia de la tragedia, ¿no? Esto que decíamos al principio, de la necesidad que tiene la tragedia de contar con algún componente proveniente de la historia o de materia histórica para legitimarse en tanto tal. Entonces aquí está esta presencia de este rey que medio aparece de la nada, pero que menciona al caballero, y no solo menciona al caballero, sino que, fíjense que resuelve darle una encomienda. Lo interesante es que resuelven darle una encomienda cuando dice a don Alonso, que llaman el caballero de Olmedo, hace vuestra alteza aquí merced de un hábito. Es hombre de notable fama y nombre. En esta villa le vi cuando se casó mi hermana. Fíjense entonces que está mencionado como el caballero de Olmedo, que ya se sabe que ni la encomienda va a tener resultado, ni el matrimonio va a tener resultado, ni nada va a tener resultado, porque el caballero de Olmedo va a morir tal como lo indica la copla. Y por otro lado, la otra cuestión importante de esta escena del rey es que, con esto que decíamos, que en los terceros actos, a fines del segundo acto y en el tercer acto siempre se van acelerando los acontecimientos dramáticos, se instala el tema de las fiestas a las que va a acudir el rey como centro de la situación dramática. Bien, y el último ejemplo textual que me parece importante que retengamos del segundo acto es el final, es el sueño présago de don Alonso, ¿sí? Hoy tello al salir el día, al salir el alba, es el verso 1757, así arranca, y entonces relata en romance lo que sería como la primera premonición, ¿no? O sea, el sueño présago, que es una lucha entre dos aves de diverso poderío, ¿no? Digo, esto es como una también, es recoger una materia tradicional acerca de la disputa entre dos aves que en realidad están representando su propia situación, ¿no? Entonces, fíjense que esto a donde nos lleva es que, fíjense, este tiñó de sangre las flores, plumas al aire derrama, ¿sí? Lamentando su desgracia a su esposa, que en un jazmín. Entonces fíjense que esto viene el sueño, y este sueño, ¿sí? Que viene como en clave también literaria, parecería que lo puede de alguna manera interpretar don Alonso, ¿no? Yo midiendo con los sueños estos avisos del alma, apenas puedo alentarme que con saber que son falsas, todas estas cosas tengo tan perdida la esperanza que no me aliento a vivir. Y Tello, digamos que soluciona esto con, otra vez, instalando esa centralidad entre las fiestas, como para que se acabe la acción del segundo acto y el público quede pendiente y pensando en qué va a pasar en las fiestas de Medina en el tercer acto. Ahora, si hay algo que está fuera de discusión, es en que esa comedia, esa posible comedia urbana del primer acto, ya mutó en otra cosa absolutamente distinta, que en la que va a predominar lo trágico, a partir del riesgo trágico, de la ironía trágica, de todas estas imágenes que están siendo avanzadas en el segundo acto y que tienen como su clave en este ejemplo del sueño agorero con que se elige cerrar este acto. Vamos a ir ahora al tercer acto. En el tercer acto hay, acá como les pongo, una tragicidad omnipresente, ¿sí? El tercer acto es
pura tragedia. El primer momento seleccionado es el momento de las justas. En estas justas, donde recuerden que está el rey, que está todo Medina atento a este torneo, ¿sí? Estas justas, digamos que por un lado instauran el espacio privilegiado de lo cortesano. Por otro lado, al estar instalando ese espacio, deberían funcionar como el momento apoteótico de Don Alonso, ¿no? Debería ser el momento en el cual Don Alonso se consagra como el caballero valiente, el cortesano enamorado, que logra los triunfos para ofrecer a su dama. Pero esto no sucede así, no va a suceder de esta manera, sino que podemos hasta pensar que el desempeño en las justas va a ser casi como la sentencia de muerte de Don Alonso, otra vez funcionando la ironía trágica. Fíjense en los versos que les seleccioné yo aquí, en realidad son un diálogo entre Don Rodrigo y Don Fernando, en donde relatan justamente la suerte que tuvo Don Alonso en estas justas. Dice, por ejemplo, para el de Olmedo, en efecto, guardó suertes la fortuna, no ha errado el hombre ninguna. Un hombre favorecido, Rodrigo, todo lo acierta. Y Rodrigo dice, abrióle el amor la puerta y a mí Fernando el olvido. Fuera de esto, un forastero, ¿sí? Remarcando esto que decía yo antes del personaje de Rodrigo, que también hay como un razonar en contra a partir de la extrañeza, la otredad. Fuera de esto un forastero luego se lleva los ojos. Y don Fernando dice, vos tenéis justos enojos, él es galán caballero, mas no para oscurecer los hombres que hay en Medina. O sea, fíjense que está como planteada un dilema, un conflicto, una enemistad que ya pinta como irresoluble. Y esto se refuerza después en la otra escena que tengo yo acá seleccionada, que es la caída de don Rodrigo, que ocupa entre los versos 2015 y 2077. Es decir, don Rodrigo cae y frente al peligro de muerte, don Alonso lo salva. Don Alonso le salva la vida. Es decir, don Alonso, siguiendo el comportamiento, los códigos caballerescos, ¿sí? Fíjense que lo que hace es firmar su sentencia de muerte. ¿Por qué? Porque don Rodrigo entiende esto como una afrenta peor que si no le hubiera salvado la vida. Fíjense que entre los versos 2032 y 2036, don Rodrigo dice, mala caída, mal suceso, malo todo, pero más de ver la vida a quien me tiene celoso y a quien la muerte deseo. ¿Sí? Fíjense que don Rodrigo, don Alonso, continuando con su comportamiento de cortesano modelo, no, lo único que hace es catalizar, acelerar su propia muerte, ¿sí? Y sin entenderlo, sigue sin entender. Entonces fíjense que estas dos escenas podrían ir, o estos dos fragmentos van como en paralelo, ¿no? En paralelo en construcción de la tragedia y en construcción de la ironía trágica. Entre estas dos escenas, este diálogo sobre las justas entre don Rodrigo y don Fernando y la caída de don Rodrigo, tenemos la única y última escena cómica del acto y de la obra, ¿no? Que es lo que ocupa los versos 1915 a 2013. En esos versos lo que se produce es una disputa entre Fabia y Tello por la cadena, ¿sí? O sea, es una escena cómica, pero hasta ahí nomás, porque si el espectador o el lector o quien está frente a la obra tiene el recuerdo de la Celestina, sabe que esa escena similar, ese episodio similar en la Celestina, provoca la muerte, ¿no? de los criados. En este caso no pasa nada, sí hay solo una suerte de disputa, y luego Fabia desaparece ya de la obra, y Tello comienza el tránsito hacia esa metamorfosis de la que estuvimos hablando tanto y que va a desembocar luego en su presencia frente al rey, ¿no? Pero bueno, es la única escena cómica que existe en el acto y no ocupa, como pueden ver, no ocupa demasiados versos, no ocupa demasiado espacio. Luego de esta escena cómica viene la caída de don Rodrigo, que ya mencionamos, y a partir de ahí ya se precipita la tragedia. Viene inmediatamente después la glosa de despedida de don Alonso, que la glosa es
por un lado es, bueno, una de estas partes líricas que se insertan, que ya mencionamos. Por otro lado es un ejercicio poético, ¿sí? Recuerden que la glosa es a partir de 4 o 5 versos, que en este caso es puesto ya el pie en el estribo, con las ansias de la muerte, señora, perdón, puesto ya el pie en el estribo, con las ansias de la muerte, señora, ¿a qué está te escribo? Pues partir no puedo vivo, cuanto más volver a verte. Fíjense que la glosa funciona como un ejercicio, como les decía recién, pero por otro lado, lo que es interesante es que también podemos pensar que toda la obra toda es una glosa de esa otra copla, ¿no? De esa primera copla que se menciona, conocida por el espectador, que de noche lo mataron. Ahora, fíjense que esta despedida de don Alonso a doña Inés en realidad está estructurada a partir de oposiciones semánticas que tienen que ver con los ejes que estructuran la obra, ¿no? El amor, la muerte, la partida, la muerte en vida, la despedida, ¿sí? La envidia, los celos, todas estas cosas tienen que ver con elaborar un riesgo trágico extremo y trabajar acerca de la idea de la escritura entre la poesía y la muerte dentro de la glosa. Es decir, don Alonso escribe su muerte. Don Alonso escribe su muerte en la glosa, que la glosa es un poema escrito a la manera de esa tradición conceptista del siglo XV que mencionamos, que se instalaba dentro de la obra, y don Alonso en este punto es aquel que, si bien no entiende su muerte, la escribe. Por eso podemos pensar que es un personaje, esto que decíamos, ¿no? Que es un personaje literario que en esta situación está fuera de escena, está fuera de contexto, está fuera de corresponderse con el resto de los personajes dramáticos. Y es en esa extrañeza, en esa lejanía, en ese afuera, que se produce la muerte. Digo, en el choque entre esa diferencia y los personajes con los que se va a encontrar. Entonces, digo, la glosa es interesante también por eso y porque, bueno, extrema el riesgo trágico, ¿sí? Extrema el riesgo trágico, pero lo extrema desde un ejercicio literario. Y en un punto es lo mismo que hace la obra toda. Es decir, uno puede pensar que la glosa funciona como una misanabim de lo que hace toda la obra. Después tenemos un parlamento de Rodrigo, que es un parlamento en el cual ahora se hace mucho más grave, porque habla en octavas, ¿sí? Y en esas octavas, que ocupan entre los versos 2304 y 2343, digo, la octava es más fuerte que el terceto encadenado, y ahí toma la decisión de matar a don Alonso, ¿sí? Hoy tendrán fin mis celos y su vida. Y a partir de ahí es que arranca entonces todo este parlamento de Rodrigo en octavas, en donde ya deja clara su decisión de matar a don Alonso. Estas octavas de Rodrigo, además, son interesantes porque lo que hace es reformular todo lo que hubo de cómico a lo largo de la obra en clave trágica. Fíjense, ¿no? Como dice, ya se entendió la devoción fingida, es decir, toda la escena esta de doña Inés fingiendo que va a entrar a un convento de monjas. Ya supe que era Tello su criado, quien le enseñaba aquel latín que ha sido en cartas de romance traducido. Qué honrada dueña recibió en su casa a don Pedro en Fabia, oh mísera doncella. Y viene toda una descripción de Fabia que está mucho más cercana a una descripción de un personaje infernal, pero infernal seriamente, infernal trágico, que lo que era Fabia, una alcahueta que hacía reír, ¿sí? Fabia, que de este mar, de este horizonte, el abrasado clima, el norte frío, puede llevar un hombre por el aire, le da liciones. Es decir, hay toda una reelaboración en clave trágica que lo que hace es como fortalecer la idea de que la venganza de Rodrigo va a ser terrible. Y por otro lado, lo que hay también es como una especie de relectura de la obra, borrando todo lo que esta obra tiene de cómico, de cercana a la materia celestinesca, de cercana a la inversión carnavalesca, de cercana a la risa. Es decir, podemos decir que en Rodrigo hay como una especie de acción totalitaria que borra cualquier posibilidad de disfrute de lo que se vino presentando hasta el momento. Digo, esto se suma a toda esa característica de oscuridad del personaje al que no le queda otra opción que ser el asesino
de don Alonso. Es decir, si la muerte de don Alonso es inexorable, lo que se queda clara en estas octavas es que el asesino no puede ser otro que don Rodrigo, por cómo se ha venido construyendo el personaje a lo largo de toda la obra y por cómo él mismo reinterpreta todo lo que el espectador en algún momento pudo disfrutar, aunque más no sea por un rato o por una escena, en clave cómica. Los otros elementos importantes que siguen construyendo la tragicidad en el acto son, bueno, toda esta serie de sombras, de anuncios, la presencia de la copla que se va como acumulando en este camino de Olmedo a Medina. Don Alonso decide volver a Olmedo para ver a sus padres, ¿sí? O sea, hay un modelo también del buen hijo, de quien siempre hace lo que se debe hacer, y entonces es en este camino que comienzan toda esta serie de anuncios, de sombras, de personajes extraños que no se sabe muy bien de dónde salen, a quién remiten. Y don Alonso sigue sin entender, ¿sí? Fíjense estos versos acá entre 2415 y 2427, inmediatamente después que una voz canta la copla, dos veces, ¿no? Y don Alonso escucha: si es que avisos vuestros sois, ya estoy en esta ocasión. En un momento piensa que invención de Fabia es, que quiere a ruego de Inés hacer que no vaya a Olmedo. En otro momento aparece un labrador que le dice: no puedo deciros de este cantar, más historias ni ocasión de que a una Fabia la oí. Y don Alonso reinterpreta y reformula, digamos, lo que está escuchando y no lo entiende, ¿sí? Entonces, fíjense estos versos que tienen acá de ejemplo, entre el 2415 y el 2427, en donde dice: ¿qué de sombra finge el miedo? ¿Qué de engaños imagina? Oye, escucha, ¿dónde fue? Que apenas sus pasos siento. Ah, labrador, oye, aguarda. Aguarda, responde el eco, muerto yo, pero es canción que por algún hombre hicieron de Olmedo y los de Medina en este camino a muerto. Es decir, don Alonso no entiende que el hombre de la canción es el mismo, y en un nivel más de metaficción, la obra vuelve sobre sí misma y presenta una canción hecha sobre el final, ¿sí? Es un poco esto de la circularidad de la obra que comienza en el final y que su personaje interactúa como sujeto de esta copla. Lo interesante es esto, que don Alonso sigue sin entender, ¿sí? Don Alonso sigue sin entender y sin pertenecer a ese espacio, y el ejemplo más claro de eso es justamente en el encuentro con sus asesinos, ¿sí? Cuando sus asesinos lo emboscan de a dos y vuelven otra vez a la escena, vuelven otra vez a comentar la escena, en este caso la de las fiestas de los toros, el matador de los toros que viene arrogante y necio, le dice don Fernando en los versos 2440 a 2444. Y fíjense que después don Alonso pide, ¿sí? Pide un duelo de otra manera, ¿sí? Allá en las rejas, un duelo de comedia urbana, si quieren, ¿no? Fíjense lo que le dice en los versos que arrancan en el 2451. Dice: allá en las rejas, a donde dejaste la capa huyendo, fuera bien y no en cuadrilla, a medianoche soberbios. Es decir, don Alonso no puede entender que está interactuando con gente que no está manejando sus mismos códigos, y de hecho, lo que tampoco entiende es que lo van a matar, y que lo van a matar con armas de fuego. Fíjense que le dice: traidores sois, pero sin armas de fuego no pudiérades matarme. Es decir, el anacronismo, la imposibilidad de interactuar con ese contexto en el cual está funcionando como personaje, llega hasta el extremo de que don Alonso no entiende que lo pueden matar con armas de fuego, es decir, que lo pueden matar a traición y no siguiendo los códigos que él trae como códigos de un caballero. Esta interacción con otra realidad, esta imposibilidad de interactuar con esa realidad que lo rodea, es la que va a producir
la muerte de don Alonso y digamos que la tragedia se va a producir también por la inadecuación de los personajes entre sí, ¿sí? Estos personajes que parecerían pertenecer a tiempos distintos. Esto es lo que produce también la tragedia, también la ironía trágica y también la muerte de don Alonso. Recién al final, ¿sí? Don Alonso parece entender cuando dice qué poco crédito di a los avisos del cielo. Valor propio me ha engañado y muerto envidias y celos. Es decir, frente a la muerte es cuando recién parecería estar entendiendo toda la trama de la que fue protagonista. Estar entendiendo que esa copla estaba dirigida a él, pero cuando ya es tarde. Bien, y el último lugar en donde podemos ver esto es lo que ya también mencioné en ocasiones anteriores, que es la metamorfosis de Tello. O sea, Tello tiene en un principio los rasgos característicos del gracioso, pero luego este personaje va como cambiando y entonces va mostrando otro tipo de construcción en la conformación del personaje, ¿sí? O sea, el personaje, las intervenciones del personaje las pudimos pensar desde determinadas cuestiones, pero desde esto de protagonista de una materia celestinesca, protagonista de ciertos códigos carnavalescos, protagonista de situaciones reflejo, pero graciosas con las de su amo. Pero sin embargo, luego termina Tello como un interventor, ¿sí? Para restablecer el orden que se ha alterado, pidiendo justicia al rey contra los asesinos de su señor. En ese punto es que Tello actúa como una especie de paralelo, de escudero, ¿sí? Fíjense que al final se lo llama escudero, y cuando tiene que hablar, además, es como que informa el suceso que ha ocurrido, ¿sí? De esta manera su figura se va elevando hasta reemplazar y tal vez, sí, sustituir la función de su señor, ¿no? Con lo cual, digamos que esto es lo que logra que el rey imparta justicia y que el rey condene a los asesinos, ¿sí? Bueno, si quieren, esos versos son los que están entre el 2629 y 2708 y ya forman parte de otra vez la historia de la muerte del caballero, pero puestos ahora en boca de Tello y con un lenguaje también poético digo, que quiebra de alguna manera el principio del decoro, como exigido para un personaje que ha detentado a lo largo de toda la obra la función del gracioso, ¿no? Y por otro lado, si ustedes leen con atención estos versos, este romance, ¿no? En donde Tello funciona como el relator, que ocupan estos del 2629 al 2708, van a ver, por ejemplo, que Tello viene acompañando a un caballero anciano que es el padre de don Alonso, ¿sí? Y fíjense que relata todo y luego, bueno, pide justicia para su señor. Justicia que el rey, ¿sí? Va a llevar adelante, porque además Tello denuncia a quienes han sido sus asesinos, que dice: presentes están, señor, don Rodrigo es el primero y don Fernando el segundo. Con lo cual el rey ordena ejecutarlos, ¿sí? Y así finaliza entonces esta historia con esta metamorfosis tan clara de Tello, con esta escena final funcionando como interlocutor del rey, que hasta ahora las únicas intervenciones del rey con personajes que no eran sus miembros de su corte fueron solo con don Alonso, ¿sí? En 2 ocasiones, y en este caso es Tello el que estaría como ocupando ese lugar. Esto en realidad no es una... podemos pensar que la tragicidad de esta escena viene por el lado de la historia, de la materia histórica, como estuvimos hablando cuando las otras veces que aparecía el rey, pero también viene
como fin del personaje, como cierre del personaje, no en esta escena en sí mismo, sino en general, porque plantea que este personaje, que primero fue un claro agente portador de la comicidad, en estos momentos queda transformado en casi un caballero más. Bueno, vamos a ir al último de los lugares que quería sobre lo que quería reflexionar, que es, en realidad, es algo que llamé temas, pero en realidad estaba como centrada en la idea de la ironía trágica, ¿no? La ironía trágica como aquello que amalgama toda la obra, la ironía trágica como aquello que, digamos, funciona como una suerte de principio constructivo y que sobre todo se produce a partir de esta serie de avisos que el espectador, el resto de los personajes, digo, todos son capaces de entender y de desentrañar, menos el caballero. La ironía trágica entonces funciona cuando se lo compara con héroes mitológicos que van a tener un final trágico, no sé, Leandro, Adonis, Aquiles. La ironía trágica funciona cuando se hace un juego con que Doña Inés va a ir a un convento y en la realidad después termina yendo a un convento. La ironía trágica funciona en todos esos lugares en que se anuncia que Don Alonso está manejando una idea de amor desde el conceptismo poético que lo acerca a la idea de la muerte. La ironía trágica está en la glosa, donde define su partida como una partida a la muerte, pues con el pie puesto en el estribo. Es decir, la ironía trágica cruza la obra y lo primero a lo que uno se siente tentado, que de hecho la crítica lo ha hecho, es que el personaje que está, digamos, construido a partir de la ironía trágica es el personaje de Don Alonso. A partir de esta idea, a mí me interesó desarrollar la cuestión de una suerte de poética del anacronismo, en donde el personaje de Don Alonso, además de estar construido por esta ironía trágica, o además de estar moldeado, o mejor que además, o sea, este moldearse a partir de la ironía trágica, traía como una serie de consecuencias y de rasgos que tenían que ver con los dos sistemas literarios que se dan cita, el retroceder en el tiempo hacia la época de Don Juan II, que implica un ambiente cortesano y la figura de un soldado, poeta particular, toda una cuestión que arma la singularidad de un personaje como el de Don Alonso. O sea, Don Alonso, fíjense que es el poeta que escribe su muerte en la glosa, es el caballero que escribe su muerte cuando, respetando los códigos caballerescos, salva a su enemigo, es el caballero cortesano enamorado que es capaz de escribir un soneto a Doña Inés. Es decir, Don Alonso es todo eso, pero también es quien no entiende el aviso de muerte y también es quien debe recurrir a los servicios de Fabia para que se concrete un amor que no necesitaría de los servicios de Fabia. Es decir, el personaje de Don Alonso es un personaje que, como lo he repetido bastantes veces aquí, no tiene mucho que ver con la trama dramática que se está planteando y es de ahí que surge entonces su camino hacia la muerte. Perfecto, esto es entendible, esta conjunción, digamos, de ironía trágica y esta suerte de poética del anacronismo, me parece que una lectura medianamente atenta la puede entender y la puede resolver. De todas maneras, hay otra cuestión interesante que me parece que se puede pensar como tema y que se puede plantear y que se puede vislumbrar, sobre todo pensando en una posible puesta, porque finalmente digamos que uno puede hacer toda una enumeración de temas, pero en donde se resuelve un poco el sentido y el contenido de una obra de teatro es en su puesta en escena y en lo que se elija para su representación, ¿no? Digo, pensamos la obra de teatro como todo un sistema de signos en donde cada uno de los niveles, desde el métrico hasta el escenográfico, adquiere su significado y entonces esa acción de quien la vaya a poner
dotar o no de sentido más o menos a cada uno de esos niveles. Digo, pensando en estas cuestiones, tal vez sea bien interesante, en vez de plantear una poética del anacronismo o sumándole a la poética del anacronismo, plantear que la obra tal vez nos está planteando, nos está proponiendo también leer una suerte de poética de la diferencia, ¿sí? Una poética de la diferencia en donde el principal afectado por esa poética ya no sea don Alonso, sino que sea don Rodrigo. Don Rodrigo como aquel que no puede leer la diversidad, como aquel que no es intolerante frente al otro, ya sea el otro, ya sea el rival amoroso de quien tiene celos, ya sea el forastero que viene de otro lado, ya sea aquel que hace reír. O sea, fíjense que no es casual que don Rodrigo no pueda leer la diversidad, sea intolerante, tenga celos, borre lo que la obra tenga de cómico, no permita la risa, no permita el disfrute. Es decir, es un personaje que, como decíamos, está siempre asociado con las sombras, con la oscuridad, con la noche, con la muerte. Entonces, tal vez la tragedia no la produzca este choque de los sistemas literarios, no la produzca esta llegada del más allá de don Alonso, no la produzca esta presencia de un caballero anacrónico, sino que tal vez la tragedia la produzca esta imposibilidad de entender al otro. Tal vez la tragedia la produzca este personaje inflexible, intolerante, que lo que quiere hacer, sí, quiere, digamos, conjugar los espacios, como planteaba María Gracia Profetti, en hacer una lectura desde la espacialidad. Tal vez don Rodrigo sea un personaje que quiere hacer confluir los espacios, pero quiere hacer confluir los espacios desde la fuerza, desde el autoritarismo, desde el no entender las posibilidades del otro. En ese punto, redefinimos también la idea de la ironía trágica. La ironía trágica para don Alonso no es no entender el aviso, ¿sí?, sino es la incapacidad de cambiar la historia. Don Alonso, o por provenir de otro tiempo, o por estar armado hacia el personaje, en realidad funciona como un sujeto que no puede cambiar la historia. Una historia tanto individual, su propia muerte, como colectiva, ¿sí?, esto de quedar a merced de estos personajes que finalmente nos llevan hacia un mundo mucho más intolerante. De ahí que una puesta interesante sería pensar un poco esto, cómo trata de trabajar el caballero, la obra, ¿no? Cómo trata de trabajar la diferencia y cómo trata de ver que esa imposibilidad de entender la diferencia, esa necesidad que tiene don Rodrigo de, digamos, de homogeneizar las diferencias hasta el punto de matar al diferente, bueno, es lo que produce la tragedia. Entonces, en ese aspecto me parece que se pueden repensar un poco estos temas que tradicionalmente la crítica marcó en general para el caballero como la idea de la ironía trágica. Y no avanzó mucho más de eso, ¿no? Entonces me parece que es una buena posibilidad para leer esto de otra manera, para trabajarlo de otro modo. Y lo último que quería decir al respecto es que don Rodrigo, una clave para pensar esto, que tal vez la obra pueda querer estar diciéndonos esto, es que don Rodrigo reformula el personaje de Fabia, ¿no? Como ya lo vimos, en esas octavas terribles en las que reformula toda la escena cómica, tal vez la escena más cómica, ¿no?, de toda la obra, que es la lección esta de latín, y también reformula el personaje de Fabia, llevándolo hacia como un sujeto infernal, una dama de los infiernos que es capaz de, digamos, de movilizar los monstruos más terribles, de mover el Aqueronte. Y en ese punto quiero volver a esta última obra, esta última, casi de las últimas obras que escribe Lope, que es la Dorotea, en donde está un personaje similar al de Flavia, que es el de Gerarda, y es una obra en la que todo el tiempo se nos está haciendo reír, y todo el tiempo
las interacciones son disparatadas y son carnavalescas y son bien cómicas. Entonces, tal vez, apostando a eso, podemos decir que este personaje, Fabia, Gerarda, Celestina, digo, son personajes que se rescatan y que en realidad Don Rodrigo lo que está haciendo es justamente al digamos, al cambiar sus características y llevarlo a características mucho más terribles, justamente lo que nos está diciendo la obra es esto, ¿no? Privilegiemos lo otro a tal punto que es un personaje rescatado y que después va a ser el protagonista de esta novela dialogada que es la Dorotea. Entonces, me parece que, bueno, todos estos elementos se pueden ir pensando como para ir abriendo sentidos y construyendo otro tipo de ideas que salgan un poco de las lecturas más tradicionales del caballero. Bien, con esto damos por terminada la clase. Esta es la segunda parte, hay una primera parte que ya está también subida. Entonces con esto damos por terminada la clase del Caballero de Olmedo y les dejo dos canciones para, bueno, para reposar un poco de esta larga clase. Se llamaba Rosa Luna y era de rosa y marfil, gitana de la Castilla, nacida en Valladolid. En una feria sus ojos negros encandilaron a un caballero que fue en Medina, sí, sí, que fue en Olmedo. Retírese el fachendoso, no corteje a Rosa Luna, que cuatro primos le siguen desde las 12 a la 1. No te fíes de la noche, que la noche es muy gitana, y al que le siguen de noche, muerto está por la mañana. De noche le seguía al caballero la gala de Medina, la flor de Olmedo, la flor de Olmedo, la flor de Olmedo. A la orilla del Pisuerga, un caballero gentil atravesado de navaja de cara a Valladolid. Son 4 heridas, golpes certeros y escrito en sangre hay un letrero que fue en Medina, sí, sí, que fue en Olmedo. Que no culpe la justicia por eso gente ninguna, lo han matado 4 gitanos porque era Rosa Luna. No te fíes de la noche, que la noche es muy gitana, y al que le siguen de noche, muerto está por la mañana. De noche le mataron al caballero la gala de Medina, la flor de Olmedo, la flor de Olmedo, la flor de Olmedo.
noche lo mataron al caballero. La gala de Medina, la flor de Olmedo. Sombras le avisaron que no saliese y le aconsejaron que no se fuese al caballero. La gala de Medina, la flor de Olmedo. De noche lo mataron al caballero. La gala de Medina, la flor de Olmedo. Sombras le avisaron que no saliese y le aconsejaron que no se fuese al caballero. La gala de Medina, la flor de Olmedo. Que de noche lo mataron al caballero. La gala de Medina, la flor de Olmedo. Se lo mataron al caballero. La gala de Medina, la flor de Olmedo. Sombras le avisaron que no saliese y le aconsejaron que no se fuese al caballero. La gala de Medina, la flor de Olmedo.